todos estos mecanismos, no solo comunicacionales y de transferencias condicionadas, ¿no? Si bien es cierto, se reduce la pobreza, hacen al pobre más dependiente del aparato público y del poder de turno. Entonces, un verdadero demócrata tendría que resolver el tema de la pobreza, pero de tal forma que el pobre sea más independiente y por tanto libre, no más dependiente del aparato público. Entonces, esta es una situación compleja que obviamente en ese tipo, ¿a quién le van pasando factura los ciudadanos? Se la van pasando a los gobiernos y a los partidos. Y como los gobiernos y los partidos están distanciados de la realidad, por tanto de la verdad, siguen cometiendo errores. Los mismos electores que votaron por Belaúnde en el año 80, votaron por García en el 85, y votaron por Fujimori en el 90, y votaron por Toledo en el 2000, y así sucesivamente hasta llegar a Kuczynski en el 2016. Es decir, pasa el microbús, pasa el bus y el chofer ofrece maravillas, todo el mundo sube, y en el camino las maravillas no llegan y se bajan del micro y llega otro candidato 5 años, 6 años después y ofrece resolver todo, y la gente se vuelve a subir a este micro con la ilusión, la esperanza y la inocencia de la credibilidad del elector que va a depositar su voto en la urna con una esperanza y una certeza de que va a recibir todo. Y el resultado, llegamos al Bicentenario con las 146 provincias rurales en situación de pobreza. Eso no se ha modificado en todo el Bicentenario. Tenemos 200 años donde el 75% de las provincias peruanas siguen siendo, bueno, obviamente siguen siendo rurales, eso es una cuestión objetiva, pero además siguen siendo pobres. Es decir, no hay una acción que identifique las causas y que modifique la realidad. Como que los pobres se han terminado sirviendo para votar, pero después de que ya son electos, los gobernantes dirigen los países con las 50 provincias urbanas, porque son las que tienen a 3/4 de la población. Por tanto, en las 50 provincias urbanas está pues el voto, y están los recursos, y está la mano de obra, y está concentrado la población, está concentrada la economía, y está concentrada el presupuesto, que se distribuye por densidad demográfica y índice de pobreza crítica. En el año 2001 se inició por decisión del Congreso, no del Ejecutivo, un proceso de descentralización que a los 5 años fue abortado porque se eliminó el sistema de acreditación de competencias. O sea, ¿cómo puede uno hacer una descentralización sin ir transfiriendo las competencias conforme se acreditan? Es una locura. Y se quebraron las 2 avenidas grandes de la descentralización. Una, la avenida del reentrenamiento de todo el aparato público. Se devolvieron los 400 millones que el Interamericano había puesto para ello, y no se hizo descentralización económica, que era el camino que se había escogido, porque así había sido la centralización peruana. Se concentró la economía en la producción, se concentró la gente buscando empleo y al final se concentró el presupuesto. Entonces nosotros, en vez de hacer una descentralización básicamente económica que redistribuyera población, redistribuyera producción y distribuyera al final presupuesto, terminamos haciendo una descentralización administrativa. Es decir, la descentralización peruana es el ejemplo más grande de cómo puede la acción pública privada de un país ser
conjuntamente dirigida en forma equivocada a resolver un tema a través de un camino equivocado, porque la descentralización administrativa no desconcentra producción, aparato económico, y no desconcentra población tampoco. Entonces, estos son ejemplos, y ahí están, todos felices con su gobierno regional, con su presupuesto. Ya vamos a tener 20 años de descentralización y la diferencia de concentración de PBI en los departamentos es mínima, o sea, sigue siendo un país concentrado, pero que tiene la economía concentrada, pero y la población igual concentrada, pero el presupuesto en sentido inverso, territorialmente hablando, y eso en algún momento va a entrar en conflicto. Pero vamos a ir un poco más atrás para ver exactamente en qué estamos en este momento. Esos son solo ejemplos de cuál es el centro de lo que quiero decirles, ¿no? Esta separación de la acción y la realidad entendida como sinónimo de verdad. Me van a disculpar, pero aquí ha habido un duende que me ha cambiado las cosas. Tengo que ir a inicio un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Muy poca gente recuerda esta situación del 19 de agosto del año 89, cuando los húngaros y los austríacos se pusieron de acuerdo para abrir las fronteras por 3 horas, y para hacer el picnic paneuropeo, así se llamaba. Y resulta que a través de Hungría, 600 alemanes del este se metieron a Austria, se fugaron. Y este es por supuesto, Austria abrió sus fronteras en el mes siguiente. En el mes de noviembre de ese año, en una sola semana, cayó el muro de Berlín y se fundó APEC. Y en esa forma, este mundo que habíamos tenido hasta noviembre, un mundo con el Atlántico al centro, súbitamente se movió al Pacífico con la creación de APEC y súbitamente se rediseñó políticamente. Es decir, en una sola semana cambió totalmente el mundo en lo político y lo económico, y por tanto en lo geoestratégico, lo geopolítico y en lo geopolítico comercial. Pero desde ese año el mundo ha seguido cambiando. Aquí tenemos los bancos de desarrollo del Asia, la recién creada, el recién Foro Integral del Pacífico, donde están todos los países de ASEAN. Imagínense, esto lo acaban de firmar finalmente el 18 de este mes, donde está Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea y China. Miren el tremendo poder que tiene esto. Y nosotros estamos aquí, obviamente, al frente. Entonces nosotros que estábamos mirando a la nada en el mapa, estamos ahora en esta dirección. ¿Y qué tenemos nosotros en este mundo nuevo que se ha construido desde el año 89? ¿Por qué el año 2025? Porque el año 2025 estaba pronosticado por varios futurólogos que China podía ganarle en gasto de defensa a Estados Unidos, y simplemente con eso se hubiera cerrado una época y China habría recuperado la hegemonía que tuvo hace como un siglo y medio. Bueno, eso no va a suceder. No va a suceder no solamente porque Trump inyectó un aumento en el gasto de defensa precisamente para que esto no sucediera, y porque la pandemia ha hecho que eso no suceda de ninguna manera. Entonces, a partir de la caída del muro se inició un cambio con estas características. El cambio es amplio, o sea, todo ha cambiado. Es una maravilla vivir en esta época, a veces crea problemas adaptarse, pero todo cambia. Es complejo porque adentro del cambio hay mini cambios, ¿no? Como acabamos de ver ahorita en el caso
de los 2 cambios de gobierno que hemos tenido tan rápidamente en 10 días, hay cambios adentro del cambio, ¿no? Y es muy rápido, uno ni se da cuenta, a veces ni siquiera pueden explicarse los que son parte del cambio por qué, pero tiene una característica singular, que es esto que está aquí, que no es un cambio secuencial, no es como la caja de cambio, que uno pasa primera, segunda, tercera, o sea, no es un cambio que va en 1, 2, 3, 4, 5, no, es un cambio que va 1, 4, 37, 28, 32, va y viene. Por esa razón, los cazadores de talento, los headhunters, buscan personas que puedan manejar situaciones de este tipo. O sea, que entiendan rápidamente lo que esté pasando, que tengan una capacidad analítica tremenda, que integren información rápidamente y que tomen decisiones. En el año 2006, antes del colapso económico financiero que hubo en el 2008 y 2009, un centro de futurología le hizo una encuesta a un grupo de CEOs, de presidentes de corporaciones. Ellos todos sabían que iba a haber este problema financiero. El problema de ellos era con quién y de dónde iban a sacar a la gente con la que iban a manejar una situación de ese tipo. Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de la caída del muro de Berlín, uno podía colocar en el casillero de lo altamente improbable algunas cuestiones y poner, pues sacarlo de la mesa, ponerlo abajo. No, hoy día lo altamente improbable hay que ponerlo a un costadito de la mesa porque en cualquier momento se puede volver probable. Eso significa que la racionalidad para vincularse con la realidad, esa racionalidad ha debido cambiar. Quienes no se han adaptado a esta nueva forma de suceder las cosas en el mundo, simplemente quedan al margen de la conducción. Esta es la asociación que acaba pues, de fundarse, ¿no? Donde está China, Japón, Corea del Sur, todos los países del ASEAN, más Australia y Nueva Zelanda. Imagínense, son 15 países en total, 1/3 del PIB mundial, casi 30% del comercio mundial. Y nosotros, ¿qué tenemos? Estos todavía andan pues con el mapa del pasado, ¿no? El mapa del siglo XX. Y nosotros, ¿qué tenemos para ofrecer? Bueno, nada menos. La Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, Perú, Colombia y México, miren la cantidad de costa latinoamericana que tiene esta alianza, y que es una alianza bioceánica a través de México, que es bioceánico, y a través de Colombia, que es bioceánico. Obviamente todavía está en conversaciones el tema de Ecuador, y tiene 59 observadores. ¿Por qué tiene tantos observadores? Precisamente porque somos la Tierra Media entre lo que ha sido toda la economía y el mundo vinculado al Atlántico y el mundo nuevo del siglo XXI, que sin dejar el Atlántico ni borrarlo del mapa por razones obvias, tiene una relevancia en el Pacífico. Y nosotros estamos desde aquí hasta aquí arriba. Es decir, somos como un balcón, no nos hacia es absolutamente estratégico. Hoy día América Latina tiene una relevancia que jamás soñó tener, fruto de estos cambios que se han sucedido. Esto tiene un valor fundamental para la región, y nos falta pues tener un encuentro grande con el Mercosur. Por esa razón es que no nos hemos podido integrar políticamente, no nos hemos podido integrar comercialmente. Este es el momento de la integración digital. La Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, tiene una línea importantísima de digitalización, y nosotros durante la pandemia hemos perdido una gran oportunidad. Así como se le daban bolsas de alimento, a quienes no los teníamos que haberles dado un teléfono inteligente.
que no solamente sirve para el tema de la pandemia, sirve para la economía de la pequeña empresa, para la economía de la pequeña empresa rural. No nos olvidemos que la redistribución migratoria a raíz de la pandemia ha hecho que el empleo en el agro no caiga. Es el único sector que no ha caído el empleo y el único sector con exportaciones en azul permanentemente durante toda la pandemia. Ese teléfono además sirve para integrarse comercialmente los que hacen negocios con otros países. No se olviden que nuestro tercer socio comercial es, en el caso de Perú, es la comunidad andina. Sirve para educación y obviamente en vez de botar la plata en tantas tonterías se contrata un satélite pues, para que le dé a toda la gente en el interior del país internet satelital. Y además el teléfono inteligente sirve para entrenar a los miembros de mesa, porque nadie sabe cómo van a ser entrenados en forma virtual. Y adicionalmente sirve para propaganda electoral, en vista de que no hay propaganda televisiva y no hay propaganda radial. Es decir, va a ser la elección donde más se viole el derecho a la información del elector por el tema de la pandemia y porque están ausentes estos elementos. Y nosotros perdimos la oportunidad con la pandemia de avanzar en el tema de la digitalización. Hay un documento de la CAF sobre GovTech, donde estamos pues abajo en la cola, ¿no es cierto?, que está vinculado al desarrollo de gobierno electrónico y al desarrollo digital de Iberoamérica, que como ustedes saben son obviamente los países de la península ibérica, los países de habla hispana del Caribe y los países de la región. ¿Qué más tenemos para ofrecer nosotros? Que somos junto con África, en claro los menos envejecidos, en oscuro los más envejecidos. Por supuesto Europa se lleva la voz cantante, decidieron no tener hijos. Y el envejecimiento no es que hay más viejos, envejecimiento es que hay cada vez menos jóvenes que constituyen masa laboral para sostener a los que no trabajan, los menores de 15 y los mayores de 65, ¿no? Este es el gran problema y por eso es que todos los países europeos solo van a sobrevivir económicamente si ellos abren sus puertas a los migrantes. España declaró que necesita en los siguientes años 10 millones de migrantes para poder cubrir sus necesidades de los fondos de pensión. Entonces, América Latina y África somos los países más jóvenes, éramos al 2015 y este es el mapa al 2050. Es decir, demografía es poder. Somos los continentes del siglo XXI. América Latina tiene, de los 10 países más biodiversos del mundo, tiene 6, de los cuales 3 son de la Alianza del Pacífico. Y el profesor K.L. Chang ha hecho un índice de poder del idioma, donde ha combinado estas 5 macrovariables, y aquí hay 20 más divididas en estos 5 grupos, y el español es el cuarto idioma con poder en el mundo, no solamente porque lo hable mucha gente, sino por todas estas variables que están vinculadas al idioma. Y es el único idioma que en este índice subirá un puesto. Va a estar el inglés, el mandarín y el español. Va a ser el tercer idioma más poderoso al año 2050. Entonces ahora es entendible por qué los europeos invierten acá, por qué los chinos invierten acá, por qué los rusos están... Todo el mundo quiere estar acá porque somos en este momento la preciosa doncella del harén. Y esa es la razón. Todos están acá, todos. El único problema que hay es que nosotros somos como los dueños del casino, pero muchas veces los administradores del casino son los jugadores y no nosotros, porque no nos hemos puesto de acuerdo ni hemos puesto en valor nuestro continente, como vamos a ver. A pesar de todas estas maravillas,
La gente se va de América Latina. Es la tasa de migración de Iberoamérica. Entonces el año pasado, en febrero del año pasado, aparte de Chile y Costa Rica, que son los únicos países que atraen población y migración, inclusive es nuestro segundo destino de migración Chile. Acá todos los demás países tienen saldo migratorio negativo, o sea, la gente se va. ¿Y por qué si tenemos tantas maravillas la gente se va? Por esto. Esto es al año 17, no, el año pasado esta pregunta no se dice. 44% de los latinoamericanos no les alcanza el ingreso subjetivo, ¿no? Me voy a mover esto un poco acá. Tienen ustedes acá 47 los latinoamericanos al año 18, o sea, empeorado del 17 al 18, no les alcanza el ingreso subjetivo. Estamos hablando de 300 millones de personas, de latinoamericanos. Y no tienen suficiente comida para alimentarse, 27%, 172 millones de latinoamericanos, que en el Latinobarómetro del 18 no les alcanzó la plata. Entonces la gente se va. Y esto es una responsabilidad de gobiernos, de partidos políticos, pero básicamente porque ahí están los problemas y la gente y los estados no los resuelven. Son los pendientes durante mucho tiempo, hasta que llegó el virus. En el virus, las estrategias que han demostrado ser útiles en los países que han vencido el virus y cuyo vencimiento les ha tomado, escuchen bien, entre 5 y 7 semanas nada más. Todos los demás que se han demorado más o no lo han podido resolver es porque cometen errores. El tema de las pruebas necesitan uno hace pruebas para rastrear a los contactos conocidos, para aislarlos a todos, pero lo que nadie ha hecho en América Latina es el rastreo de los contactos desconocidos. ¿Cómo se hace eso? Hay una aplicación gratuita que le han ofrecido al Perú que no la aceptó en marzo y que ha mandado a hacer la misma aplicación gastando plata, todo es negocio, pues, y que la están probando, ahorita me parece que es en Ayacucho, según informó el Comercio el 9 de octubre, es el rastreo de los desconocidos. O sea, uno entra a un supermercado, a un mercado, a un microbús, al tren, y el teléfono de uno intercambia códigos por Bluetooth con los otros teléfonos. Y si alguno de todos los teléfonos con que uno ha tenido contacto sale positivo, el sistema le notifica a uno para que se acerque a hacerse pruebas. Sale positivo, van a su casa y aíslan a todos. Ya sabemos que las cuarentenas no fueron bien vigiladas al principio, que entramos tarde al transporte público, entramos tarde a los mercados, el oxígeno llegó después de que se había muerto la gente. No, los trabajadores de salud aquí en España y en todas partes no recibieron los equipos a tiempo, ¿no es cierto?, de IAPA corrupción. Y en la parte conductual, que es la higiene, lavarse las manos, no tocar, el distanciamiento social, esta es la que no es 100% tampoco de las personas, pero estas otras 5 son totalmente responsabilidad de los gobiernos de América Latina. Y la parte conductual, los ingleses demostraron que sacar avisos de lávate las manos, la gente no se lava. Hay que estructurar con los psicólogos sociales una estructura de mensajes de tal forma que se ayuden unas medidas con otras. Ejemplo, yo fumaba 30 cigarrillos al día siguiente que decidí quitarlo no fumé nunca más ni uno. Pero me lo tuve que quitar junto con el café y el azúcar de mesa. Es decir, busqué otras cuestiones que pudieran ayudarse mutuamente. Eso es lo que han hecho los ingleses y ha funcionado muy bien, pero no hemos hecho lo que había que hacer, no lo hemos hecho bien. Y esto, que es la piedra angular para Taiwán, Tailandia, Nueva Zelanda, simplemente no la hemos hecho. Entonces, durante la pandemia ha mostrado la incongruencia de la relación entre la pandemia
y el poder real, ¿no? Los ministros, presidentes, los parlamentos, el aparato público, que ha estado como pelota de pinball encontrando soluciones cuando las cosas están ahí para ser hechas, pero solamente pueden ser vistas si uno está acostumbrado a mirar lo que no se puede ver, ¿ya? Y si uno está acostumbrado a mirar integralmente la realidad. Y obviamente los partidos, hemos visto en los parlamentos de toda América Latina, el tema de la pandemia casi no ha sido debate. Cuando han ido los ministros de salud a informar, es una vergüenza las preguntas, ¿no? La conceptualización de los partidos que han abandonado los institutos de estudio de la realidad peruana. Entonces, miren ustedes, el poder real, los conductores en América Latina, los aparatos públicos, o sea, la burocracia y los partidos políticos develados. Obviamente, si hay inseguridad, hay miedo. El famoso distanciamiento tiende a acrecentar la desconfianza y la suma de las dos contribuyen a la incertidumbre. O sea, no solamente hay daños económicos, hay daños físicos, son daños en lo intangible. Ustedes saben esta famosa frase de Virgilio, mens agitat molem, el espíritu anima la materia, que es precisamente el lema de la Escuela Superior de Guerra, en cuyo edificio está el CAEN. Entonces, esto es un hecho real y la gente se olvida que los intangibles son más importantes que los tangibles. El arquitecto primero lo imagina, después lo pone en el papel, al final se edifica. Va siempre de lo intangible al tangible, ¿no? Suena el despertador y uno internamente en un intangible se tiene que movilizar y sabe que está movilizándose para ir al trabajo, por poner un ejemplo. Estos son los casos peruanos al día de hoy en el tiempo de Europa Central a las 5:52 de la tarde. Como ustedes pueden ver, nuestra mortalidad ha ido decreciendo. Hoy día se hospitaliza menos de medio paciente por cada 100 que se hospitalizan, pero algo muy importante, acá no hay segunda ola, estamos en la primera ola, porque para tener término de una ola, técnicamente el porcentaje diario de pacientes tiene que estar aquí abajo, es decir, menos de 5% de las pruebas que uno hace cada día deben ser positivas para decir que está controlada la pandemia. Nosotros nos hemos mantenido todo el tiempo por encima del 10%, es decir, nosotros no hemos salido de la primera ola, y no hemos salido de la primera ola porque América Latina no ha encontrado la forma de cerrar el caño. Estamos tratando de vaciar una tina y la tina está con el caño abierto, y el caño abierto no se puede cerrar mientras uno no hace el rastreo de los desconocidos, donde están precisamente los asintomáticos. Nosotros éramos la cuarta economía del mundo, emergente por supuesto, más preparada para resistir la pandemia, desde abril del Economist, mayo, perdón, y al mes de junio teníamos la peor caída de Producto Bruto Interno de todo el planeta. Y la gente se preguntaba qué pasó. Y lo que pasó es muy simple. Esto es el 9 de octubre del Banco Mundial, el costo de mantenerse sano. ¿Cómo han distribuido sus estímulos fiscales los países en la región? Bueno, Ecuador, miren lo que tuvo que gastar para poder controlar lo que pasaba en la provincia del Guayas. Que pongo Haití porque Haití es el único país con curvas en verde en relación al coronavirus, verde bien, anaranjado regular, rojo mal. Miren ustedes el gasto sanitario que hizo Haití, y aquí estamos nosotros, ¿no? Hicimos un gran gasto de soporte con las transferencias sociales, con los famosos bonos. Le dimos soporte, a las empresas, y este fue nuestro gasto sanitario. O sea, no fue un gasto sanitario
potente, ¿no?, como el que hizo Haití. Ahora vamos a ver la diferencia. Y por ahí han estado otros, ¿no? Miren ustedes, Uruguay, Brasil, ¿no?, donde ya ahora entendemos por qué a Brasil le va como le va, ¿no? Costa Rica, que al principio le fue muy bien en la pandemia, después fue una debacle, ¿no? Y aquí tenemos, entonces, la incompetencia mata, ¿no? Es del mismo documento del Banco Mundial del 9 de octubre. Entonces tenemos, estas son las caídas la caída de Producto Bruto Interno, ¿no? Los países que tuvieron la mayor caída de Producto Bruto Interno con sistemas sanitarios inconsistentes fueron los que tuvieron más muertes por millón. De ahí está, pues, el Perú. Esto es simplemente la suma de una incompetencia en la forma de gasto más una incompetencia en el manejo de la pandemia, que no vamos a abundar en ello, pero si uno va revisando tema por tema, todos son lo mismo. La realidad dice una cosa y se hace algo distinto de lo que le está diciendo a uno la realidad que hay que hacer. Esta es la factura de la informalidad, ¿no? Mientras más informal o menos formal, porque este es empleo formal y este es trabajadores que perdieron su empleo, mientras menos formal la economía, más pérdida de empleo. Es decir, la informalidad, todo el mundo habla de la informalidad, sí, ahí está la informalidad, y a las finales nadie hace nada. Igual es el tema de las MIPE. Usted sabe, nosotros tenemos 99.3% de MIPE, todo el mundo habla de las MIPE, la MIPE. La CEPAL está llena de documentos de MIPE y todo el mundo, todas las recetas dicen que tienen que ir a una asociatividad intensiva, modificar los sistemas de producción individual y familiar por producción asociativa y, de ser posible, para el comercio exterior, porque uno no puede comenzar a hacer asociatividad para producir en escala y mantenerse en un pequeño mercado como es el nuestro. Entonces, estos dos temas, la informalidad y la micro y pequeña empresa, son dos temas indispensables de ser resueltos para que otra pandemia no nos barra como nos ha barrido esta. Y acá tienen ustedes, acá tienen Nueva Zelanda, Taiwán, que es el país que mejor ha respondido, ¿no? Ellos, hasta siendo economía del mercado, controlaron el precio de las mascarillas, que se había disparado a más de $3 cada una y seguía subiendo. La fijaron en 67 centavos y se acabó el problema. Tailandia hizo unas medidas draconianas en los aeropuertos. Es decir, si le decía a la aerolínea, ¿tú quieres aterrizar acá? Ok, está bien. Examina a tus pasajeros antes de que suban al avión en el puerto de embarque, pídeles un certificado médico y cuando aterricen acá yo los vuelvo a examinar. Pero eso sí, si yo encuentro un pasajero con síntomas de COVID, todo el avión va cuarentenado, ¿sabes qué? Y tú, aerolínea, pagas la cuarentena. Y obviamente no los cuarentenaban pues en un hotel 0 estrellas, ¿no? Nos mandaban una cuarentena. Entonces, ¿qué hacía la aerolínea? La siguiente vez ya era totalmente... Miren la curva de Tailandia, espectacular, ¿no? Esta es la de Haití, ¿no? Esta es la curva de Haití, que le metió una inyección al gasto sanitario, y esta es la nuestra, ¿no? Esta es la nuestra ahí como que medios atracados. Ya les mostré la curva al día de hoy. Y esto es Bolivia y Cuba, están en anaranjado, todos los demás están en rojo. La curva de Uruguay, que era el modelo que le iba tan bien, se disparó. México se volvió a disparar. Bueno, Argentina ahí sigue, como si no pasara nada. Colombia también tuvo problemas. Honduras está encima, les ha caído esa tormenta tropical, casi huracán. Entonces, aquí tienen ustedes los países que han frenado el virus, se han demorado entre 5 y 7 días. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas que tenían que hacer hechas, de acuerdo a la realidad, ¿no? El día que hubo el primer caso, Taiwán cerró la frontera, cerró todo.
todo, absolutamente todo, porque ellos estaban al frente de China, desde el 2002 estaban preparados. ¿Cómo fue el tema en nuestro aeropuerto? Fue una catástrofe realmente, ¿no? Tomar la temperatura en la frente, eso demostró la epidemia de H1N1 que no funcionaba. Entonces acá tienen ustedes, tenemos un divorcio entre esta maravilla que está sucediendo geoestratégicamente con América Latina y la conducción de nuestros países, que es casi como que hay que resetear en América Latina en una serie de aspectos. Y aquí está la gran explicación. Esto es del Banco Mundial del 2015, no hay otro estudio posterior, por eso no lo puedo mostrar. El índice de ellos le llaman efectividad, por supuesto, porque es la traducción literal de eficacia en inglés, ¿no? Effectiveness. Pero esto es la eficacia, ¿no? Yo soy miembro del Comité Directivo Mundial de la Asociación de Escuelas e Institutos de Administración Pública, y yo fui uno de los que introduje el debate en sus eventos, ¿no? Porque todos los trabajos de publicación, casi todos los trabajos en los congresos mundiales, de hecho sea de paso hay uno ahora en diciembre virtual, felizmente, hablaban, todos los trabajos eran sobre la eficacia, pero sobre la eficiencia, cómo hacer mejor las cosas, pero si las cosas no cambian, es obviamente que hay un problema serio de eficacia. Este es el índice de efectividad o eficacia por regiones. Como ven ustedes, el estado latinoamericano jalado, y esto es ya cuando se aplican las mismas variables ya y se discriminan los casos. El estado chileno va bien, el estado uruguayo un poco mejor, el mexicano por ahí va, y el argentino a veces sí, los últimos años no. Brasil ya sabemos su problema, pero aquí estamos nosotros. O sea, nuestro problema es que tenemos... ¿Qué significa cuando un Estado no es eficaz? No es eficaz para cambiar la realidad. O sea, hace cosas, son procesalistas. El procesalismo interno de la gestión y de la acción va mejorando, ¿no? Pero la eficacia no tiene que ver con el procesalismo. La eficacia tiene que ver con la identificación del problema y resolverlo inmediatamente. Si no, uno se vuelve pues un médico que para tratando síntomas y nunca resuelve enfermedades. Entonces, este es el diagrama más elemental que hay para tomar decisiones, ¿no es cierto? El famoso observar, discernir y actuar, donde el elemento principal, que es el insumo principal del bizcocho, que va a ser la decisión, es la realidad. Y esa realidad que la estamos viendo, objetivamente, ¿está ahí o no está ahí? Sí, sí está. Entonces, ¿es verdad que está? Sí, sí es verdad que está. Entonces debemos entender esa realidad como un sinónimo de verdad. Y obviamente en la decisión van a ir nuestros principios y valores. ¿Existe o no existe fraternidad en el país como un valor esencial? ¿A dónde está la educación básica peruana que forma a los peruanos para su relación, para construir una racionalidad de relación con la verdad, con los principios y valores? Pero si a principios de los 90 los organismos internacionales eliminaron la formación humanista del Perú, eliminaron la educación en el valor de los demás, ¿no? Entonces un gestor público en donde el valor de los demás es no solamente proviene de los principios y valores, sino de mirar al otro como su hermano o su hermana, obviamente la absolución de los derechos de los otros va a ser un principio fundamental en la gestión pública. Y si yo elimino la educación humanista en la formación básica, eso fue a principios de los 90. Eso va a ser hace 30 años que sucedió. Si nosotros quisiéramos reponer eso en el Perú, necesitaríamos 12 más para la primera promoción. Estamos hablando de 42, 45 años para comenzar a reinstalar
el valor de los demás como un tema fundamental en la relación social, política y económica del país. Obviamente esto se conjuga y aquí viene pues algo, se sabe que las decisiones tienen una temporalidad. Claro, algunas decisiones se pueden demorar días, semanas, pero no años como vienen demorándose. Y por supuesto hay decisiones políticas que tienen un momento pero exacto. Eso es como cuando van a disparar un cohete con astronautas. Hay un momento exacto, no puede ser ni antes ni después, tiene que ser exacto para que entren a la órbita en el sitio adecuado. Y con esto termino, que estas son las partes del camino, ¿no? Esto que les he mostrado, este divorcio brutal entre la acción pública y la pandemia, es estupenda porque es una clase magistral en donde uno dice, ¿no?, que yo tengo este territorio maravilloso que es América Latina. Las cosas de la calle del muro de Berlín nos han dado un poder geoestratégico que jamás soñamos con tener, pero tenemos un problema adentro. O sea, tenemos un problema que no es de estructuras, ojo, las estructuras las construyen y las destruyen las personas. Es un problema de personas. Y la piedra angular, no porque el Papa Francisco haya sacado una encíclica sobre la fraternidad, que no la he leído, sino estamos hablando simplemente de esta fraternidad no teoantropocéntrica, sino una fraternidad antropocéntrica, vivir en relación de los demás. Uno no puede estar pues en un trabajo y creerse que es un hongo, que es un iglú ahí en medio del Ártico, ¿no? Esto es fundamental. Y esto no se puede hacer mientras hayan modelos públicos confrontativos, ¿no? Tener un modelo público de gobernantes que están en confrontación permanente, obviamente ese es un problema que tenemos en pendiente y que hay que resolver. Y por supuesto, parte de esa cultura de fraternidad es que hay que regresar a la formación humanista, como dicen todos los organismos internacionales, ¿no?, que hay que regresar. Usted sabe que la educación y los laicistas, no sé, les da vergüenza hablar de formación humanista, entonces han hablado del enfoque socioformativo para unos y para otros utilizan otros términos, ¿no? Pero al final se trata de restaurar la educación, en la educación básica, una cultura valorativa de los demás y así de la fraternidad. Lo otro es una nueva racionalidad. El otro día decía en una reunión casualmente del Grupo Latinoamericano de la Administración Pública, también estoy en el consejo directivo de eso, que era indispensable a la salida, y esto lo dirige una universidad colombiana, ¿no? Entonces dije que era indispensable a la salida de la pandemia de reestructurar los planes de estudio para quienes estudian gestión pública, que acá en el Perú solo hay 2 universidades que crean gestores públicos en pregrado. La primera es analítica, o sea, tiene que haber una analítica constante y creciente que entrene como una cosa natural en el pensamiento de los que se están por formar, esta capacidad para mirar lo que no se ve, integrar información y actuar. En segundo lugar, ética y moral. Un gestor público que tiene que, no nos olvidemos que en una América Latina como la actual, en donde no hay sociedad civil organizada como en Europa o en otras partes del hemisferio norte, el Estado tiene una prevalencia casi faraónica, ¿no?, en la conducción de los países. En Europa las sociedades civiles dirigen los países, acá no, acá es el Estado. Entonces necesita analítica, ética, moral, y la tercera disciplina es aprendizaje a crear futuro, ¿no?
el futuro llega acá como si fuera una hoja que cae de un árbol, y eso en ninguna parte del mundo. O sea, quien gobierna crea futuros, y si nadie sabe crear futuros, no gobierna, transita por el gobierno, que es distinto. Integración digital, ya hablé sobre esto, la nueva integración latinoamericana es digital. Las dos urgencias postergadas por años es el tema de la informalidad y de las MIP. No se atiende, y además uno puede, solamente modificando la estructura productiva rural, uno puede al mismo tiempo que modifica la estructura productiva, que es un sistema de formalización por la vía productiva y no por la vía administrativa, que eso no formaliza nada. Uno puede formalizar, uno, dos, modificar el ingreso de las familias rurales y atender el tema de la micro y pequeña empresa rural, y al mismo tiempo formalizar. De tal forma, y ese sistema que está creado desde el año 2004 por el Congreso de la República, cuando yo fui presidente de la Comisión de Economía, no tuvo nada que ver el Ejecutivo. El Ejecutivo la tuvo que promulgar porque necesitaba votos para un tema en el Parlamento, así funciona. Crea una serie de incentivos para ese proceso, y ningún gobierno ha querido reglamentar la ley ni aplicarla, aunque ustedes no lo creen. 16 años, una norma que la hicimos como ley para que no fuera discrecional, porque es un sistema que ya aplicaba COFIDE, el Producto Financiero Estructurado. Ok, hagámoslo como ley para que no sea discrecional de un gobierno, sino que sea obligatorio. Caray, los sapos del Ministerio de Economía y Finanzas no la reglamentaron y no la aplicaron. ¿Y por qué no está aplicada? Porque si se aplica un sistema de dilución de riesgo a los productores rurales, cae la tasa de interés por dilución del riesgo. ¿Y eso a quién afecta? A los prestamistas rurales, ¿no? Entonces los intereses se mueven en los ministerios como si fueran propiedad, ¿no?, de una serie de grupos. ¿Por qué no hay cámaras de rayos X en las carreteras del Perú? Si el primer memorándum es de octubre del 2002. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no las ha querido poner, a pesar de que ministros de la producción han pateado escritorios para que las pongan. ¿Y qué cosa transita por el transporte de carga informal en el Perú? Bueno, carga informal de productores formales que no declaran, carga informal de productores informales, personas, tráfico de personas, droga, insumos para la droga, contrabando, que es prácticamente todo, es lavado de dinero de la droga. Entonces, impresionante. 2002, vamos a tener 20 años que se hizo el memorándum para eso y todavía no está ahí. Carrera pública, es imposible que llegue un gobernador regional y que todos sus patas, ¿no?, su amigo agricultor, director de agricultura, su amigo médico, director del hospital, y el otro amigo médico, director de la Dirección Regional de Salud. Eso es una catástrofe, ¿no? Y finalmente aquí viene pues el comentario político que les prometí que iba a hacer. El tema de, ojo, cuidado, pare, cruce tren con los no partidos. Yo soy de los que cree que yo he sido secretario general de un partido. Me acuerdo cuando hubo el terremoto al final de Paniagua, al principio de Toledo, y yo tenía más información a través de los secretarios distritales y provinciales de partido de lo que pasaba en las zonas del interior que la información que me daba el INDECE. Yo le corregía al INDECE las cuestiones con la información del partido. ¿Cuál es la importancia de un partido en el gobierno de un país? Cuando el partido tiene presencia territorial, el partido de gobierno se convierte en el vehículo que la población utiliza
para entregar información y que les lleguen soluciones sobre sus problemas. Es más fácil llegar al gobierno a través del partido de gobierno que llegar a través de un congresista que está en Lima, cuando el secretario está ahí. Por eso yo he sostenido permanentemente la tesis de que el financiamiento público a los partidos políticos debe ser para capacitación. Pero si el problema no es un tema de discapacidad política, el problema es que los pobres no tienen dinero para solventar los comités partidarios en el Perú y en muchas partes del mundo, los mantienen los militantes. ¿Y cómo puede un partido, un pobre, si no tiene plata para comer, gastar en una hoja de papel, el lápiz o luz eléctrica? Eso es imposible. Pero no es que le dan plata a los partidos, no. Le dan plata a los pobres a través de los partidos para que tengan vehículos de expresión política. ¿Ustedes creen que es casualidad que hay una resistencia a darle? No hay resistencia a darle plata a los partidos. Hay resistencia a darle plata a los partidos para que sostengan comités en el interior del país, en las zonas rurales. Porque mientras no hayan comités en las zonas rurales son pasto de las amalgamas irracionales y de los cabezaduras que quieren hacer cualquier cosa por la vía de la fuerza. Porque simplemente no hay vehículos políticos. Entonces, ¿cómo podemos entregarle los gobiernos a organizaciones que no son partidos? Es un absurdo. ¿Por qué? Porque al fin van a hacer campaña en todo el país y al final van a gobernar con parte de las 50 provincias urbanas. O sea, no se olviden, 3/4 partes del electorado y de los pobladores peruanos están en 50 provincias urbanas. Entonces, se hace campaña en todo el Perú, se gana con el norte, se gana con Lima, y de repente Lima, Ica o Arequipa, y listo. Esa persona es presidente. Pero los no partidos no van a estar en el territorio, entonces simplemente pasan las cosas que vemos que está pasando. Los caminos de solución para las cosas que les he mostrado. En América Latina, indispensablemente protagonista, pero que no puede ser protagonista porque está enredada en sus problemas internos, que tiene como parte principal un divorcio entre la realidad, la verdad, y la acción pública. Es decir, se hacen cosas que no son exactamente las que necesitan ser hechas, y la pandemia ha demostrado cómo es la forma de actuar de los gobiernos en América Latina. Y por supuesto, aquí yo debería haber puesto una séptima cuestión, que es la construcción de una verdadera sociedad civil. Como es en Europa, y con eso termino, en Estados Unidos, en Canadá, a la hora que uno paga impuestos, hay una pequeña fracción que uno la puede dedicar a donarla.